Hi guys, good afternoon. I hope that you're okay. Today we're going to start about regular verbs in past. Why? Because in the another class I try to explain and we will start with the past tense, all the simple past tense. Entonces chicos, buenas tardes, espero que estén bien. Hoy vamos a iniciar con los verbos regulares, pero en pasado. ¿Qué se llaman regulares? Porque solo se les van a aplicar ciertas reglas. En el caso de hoy vamos a ver 5 reglas que se les van a aplicar a los verbos según la terminación que tengan. Y ellos solo se les va a agregar ciertas palabras. En cambio, los irregulares son los que cambian totalmente su estructura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la primera regla, que es que si el verbo termina en consonante o vocal, aparte de E, se le añade ED. Como podemos observar en estos dos verbos que les acabo de escribir, donde dice walk, como no termina en E, pero sí termina en consonante, se le agrega la ED para que pase a pasado. Entonces walk, recuerden que es caminar o camino. Ya cuando le escribimos la ED, que sería walked, recuerden que esa ED o la D o lo que vamos a ver en un momentito, no se pronuncian como se leen, sino es como una T al final. Entonces, walk, recuerden que no se le pronuncia la L, ni a talk, se pronuncia solo la K, entonces es walk. Y en este caso va a ser como la ED o D, van a sonar como T, va a ser walked. En la otra, si podemos ver smile, si termina en E, entonces no se le va a agregar otra E, sino simplemente se le va a agregar D, para que pase ya a pasado. Entonces ahí sería walked y smiled. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente regla, que la siguiente regla nos dice, si el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I y se le agrega ED. Recuerden que si el verbo termina en consonante más Y, entonces tienen que ir dos consonantes prácticamente al final. Se cambia por solo que se sustituye la Y por la I latina y se agrega el ED. Como podemos observar en estos dos ejemplos, estos dos verbos que acabo de escribir, que son try, tratar, más study, que es estudiar. Entonces ahí se le agrega ed, pero la Y se sustituye por la Y. Perdón, por la I latina. La Y se sustituye por la I latina. Entonces, dice tried y studied. Ya sabía, viéndolas escritas así, ya sabemos que están en pasado. Si se dan cuenta, la Y viene precedida de una consonante. Entonces ya luego depende de qué pronombre le vayamos a poner para que saber cómo suena, ¿no? Porque ahí solo dice traté, o trató, o trataron, o tratamos. Y repito, depende del pronombre que le pongamos antes. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente regla, si se dan cuenta, es lo contrario que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque dice que si el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega ED. Entonces tienen que fijarse muy bien cómo está estructurada la palabra o el verbo, digamos. Como podemos observar en la siguiente regla, chicos, si se dan cuenta, como les decía, que si termina en vocal pero le sigue la Y, como en este caso que acabo de escribir estos dos ejemplos de los verbos, que es enjoy, que es disfrutar, y play, que es jugar, si se dan cuenta, en donde subrayé enjoy está igual, solo que la Y viene precedida de una vocal, no de una consonante. Entonces ahí solo se le va a agregar ed, igual a play, plate. ¿Por qué? Porque viene precedida la Y de una vocal, de la A en este caso. Entonces ahí solo se le va a escribir ed. La siguiente regla aplica que dice que si un verbo tiene una sílaba y termina en una sola vocal más una sola consonante, se duplica la consonante, o sea, se duplica antes de añadir ed. ¿Qué se duplica? La consonante.
Entonces, para saber si el verbo tiene una sílaba o más, ¿se recuerdan cuando les decía con los verbos de que si hay que hacer como hacíamos en parvulitos, de aplaudir, para ver si tenía una sílaba o dos sílabas? Por ejemplo, la palabra sílaba, sí-la-va. ¿Cuántas tiene? 3, ¿verdad? Entonces, aplaudimos, ¿no? Sí-la-va. Sabemos que tiene 3. Entonces hay que hacer lo mismo con los verbos regulares para saber cuántas sílabas tiene. Entonces, como pueden observar, chicos, en estos dos ejemplos que les puse, tenemos lo que la regla nos dice, ¿verdad? Que si un verbo tiene una sílaba, por ejemplo, en este caso que escribí stop y tap, esos solo tienen una sílaba. ¿Se escuchan bien? Stop, solo es una. No se dividen, digamos, como stop o stop, no, sino stop, es solo una. Tap, igual solo es una. Entonces, digamos, para estas palabras o esta regla, digamos, van a haber otras mini reglitas, digamos. Porque en primera tiene que ir, terminar el verbo en una vocal y una consonante. Solo una vocal y una consonante. Entonces, vamos a duplicar la consonante con la que termina y se le va a agregar ed. Entonces, recuerden, tiene que ir una vocal y una consonante, así tiene que terminar el verbo. Entonces se le va a agregar otra consonante con la que termina, ¿verdad? Se duplica esa consonante más ed y tiene que ser de una sílaba. Vamos con la última regla, que prácticamente es la segunda parte de la que acabamos de escribir. ¿Por qué? Porque esto es como una extensión de esa regla, porque aquí, por ejemplo, dice los que terminan en C, X, W y Y no siguen la regla anterior. A eso solo se le añaden ed. Como pueden ver en estos ejemplos, chicos, de donde ya escribimos, aplicamos la regla que acabamos de escribir, los que terminan en C, X, W y Y solo se les agrega ed. Como por ejemplo box, en pasado sería boxed, show, showed, play, played. Plate, si se dan cuenta, lo habíamos escrito en la primera parte, que igual aplica aquí y en la primera regla. Show, que es de mostrar, entonces sería mostré. Box, ustedes se preguntarán por qué está ahí, si box es caja, pero también significa box, en caja, digamos, es sustantivo, o sea, sería noun, pero aquí en verbo significa empacar. Entonces por eso es empaqué o empacaron, empacamos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ojalá que les haya quedado claro esta clase. Yo hoy les voy a dejar una pequeña tareita de chiquita. Quiero que me busquen 5 verbos utilizando las 5 reglas que vimos, ¿no? Por favor. Y solo eso, y me escucharán en la siguiente clase. Ojalá que estén bien. Cuídense mucho.